Muy buenas a todos mis hermanos. Feliz lunes para todos, para cada uno de sus familiares, para esposo, esposa e hijos, la familia en general, también a la familia espiritual, la cual es la iglesia también. Mucha paz y bendición en el nombre de Jesucristo. Hoy mis hermanos, como cada lunes, vamos a dar eh, el mensaje de la palabra de Dios, de su divina palabra, esta palabra que necesitamos cada día alimentarnos de ellas, porque ella es la que nos guía a la verdad, ella nos guía a Cristo cada día más, y es la que nos ayuda a aumentar la fe y alimentar el Espíritu Santo y alimentar el Espíritu Santo, el cual Dios derramó en nosotros, mis hermanos. Hoy vamos a dar un mensaje de la palabra, mis hermanos, de Dios, y es algo que hacemos muy frecuentemente, mis hermanos, y es el juzgar al prójimo. Yo he titulado el mensaje de hoy, no juzgue a tu prójimo, no juzgue a tu prójimo. Eh, Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan y nos enseñan que no debemos de juzgar ni condenar a los demás hermanos. Pero vamos a hablar un poco de lo que me habla el Espíritu Santo, de lo que escribí por medio del Espíritu Santo y dice, ahora bien, hermanos, el juzgar al prójimo es algo que sale muy frecuentemente de nuestra boca, aunque para muchos le encanta este tipo de comportamiento. Hay mucha gente que se le encantan cada día vivir con de que hablan del vecino, en su trabajo tienen problemas con los demás porque no paran la lengua. El otro mensaje fue, cuida tu lengua, y hoy quiero dar por eso mismo el no juzgar, mis hermanos. Pero hay personas que ese comportamiento le encanta de estar dándole a la boca y, y son personas que juzgan al otro, pero son personas que tienen muchos defectos cuando viene a ver más de aquellas personas que ellos están juzgando, condenando y criticando. Seguimos. Eh, Aunque otros ya esa forma de actuar ya no nos agrada, sino que luchamos en contra de ella, en contra de esa forma de actuar, porque lo que vivimos, una vida nueva en Cristo, hemos dejado atrás esa vieja naturaleza humana, la cual mandaba en nosotros, sino que el Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu Santo, quien nos guía y nos lleva a toda verdad. Ya esa vieja naturaleza humana, la cual nos guiaba siempre al pecado, a hacer lo que no le agrada a Dios. Ya lo que vivimos en Cristo no podemos, mis hermanos, eh, dejar que esa vieja naturaleza humana siga viviendo principalmente en nosotros, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que viva en nosotros, mis hermanos, y que Él haga la obra la cual Dios quiere y le agrada que el Espíritu Santo haga por nosotros. Seguimos. Pero a los hermanos que no han dejado atrás esa vieja naturaleza humana, deben de entender en cuanto deben de entender, deben de tener en cuenta que juzgar a los demás no le agrada a Dios, porque solo Dios tiene el derecho de juzgar lo que Él ha creado. Sí hay una parte en Primera de Corintios capítulo 6 que nos dice que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles, pero cuando estemos en gloria con Cristo, no aquí en la tierra, juzgar a los demás hermanos, cuando tú tienes que entender que lo que tú juzgas a ese hermano también te puede pasar a ti. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, hermanos, vamos a la palabra para saber que Dios es el que juzga y va a traer a cuenta las cosas ocultas y las cosas que no están ocultas.
Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que nos dice, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Todo Dios el que va a juzgar, mis hermanos, por medio también de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver ahora en Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando vengan para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia, buena enseñanza. ¿Qué dice Pablo? Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. No dice nosotros, Dios y Cristo Jesús, mis hermanos. Aquí Pablo también pone un ejemplo en este mismo capítulo, versículos eh, 14 y 15. ¿Qué nos dice Pablo? De una persona que le estaba haciendo la vida imposible a Pablo cuando estaba encarcelado. Dice, Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Dice, el Señor. Él no levantó juicio con esa persona que le había hecho mucho daño, sino él dijo, el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. El Señor, no nosotros, mis hermanos. Cuídate de él porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Hay personas, mis hermanos, que nos van siempre a juzgar porque damos la verdad, damos palabra de vida eterna, damos palabra de luz en aquellos corazones que la tiniebla habita y no deja que la luz entre, porque también ellos cierran su corazón a la palabra, la cual es la luz, que saca toda tiniebla de nuestro interior, mis hermanos. Así que vemos como Pablo nos enseña, mis hermanos, que Dios es el que juzgará junto también a Jesucristo. Ahora bien, también Jesucristo en varios pasajes nos enseña también que nosotros no debemos de juzgar. El mismo Jesucristo en sus evangelios, tanto como en Lucas, en Mateos también, en Marcos, en Juan también, Juan 8, cuando él dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y es verdad, nosotros juzgamos según esta carne, por lo que vemos por los ojos, no lo que debemos juzgar, no un juicio, mis hermanos, que sea positivo. Siempre juzgamos lo que no tenemos que juzgar. Entonces, cuando vamos a Lucas, mis hermanos, capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Nos dice Lucas 6, 37, no juzgue a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Tú juzgas, Dios te juzgará. Tú señalas con el dedo, Dios te señalará también en su momento a ti también. Porque ¿quién eres tú para juzgar? ¿Eres perfecto? No. Nosotros no tenemos aquí en la tierra esa autoridad de juzgar a las personas. Nosotros, Cristo nos envió, fue a dar su palabra y a bautizar, como dice las Escrituras, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, eh, nosotros no estamos para señalar a nadie, porque cuando hacemos esas cosas, acuérdense que nuestro Salvador Jesucristo pasó muchas calamidades, porque lo juzgaban de todo lo malo.
principalmente los fariseos, mis hermanos. Mateo capítulo 7, del 1 al 5, nos habla también Mateo. Mateo nos habla también, pero lo alarga un poco más. Da una ilustración, dice, no juzgue a los demás y no serán juzgados, pues será tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otro es el criterio con el que se le juzgará a ustedes. Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, le dice. Tú no puedes mirar el defecto de tu hermano cuando tú mismo no te miras en un espejo. Por eso le llama hipócrita. Y es verdad. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Con qué cara tú juzgas a los demás? Cuando también tú haces lo mismo que hacen los demás. Y cuidado hasta peor, como hacían los fariseos. Criticaban a Cristo, le perseguían, pero eran unos corruptos, inmorales, que abusaban de la autoridad. Por eso ellos no podían aguantar a Cristo, porque Cristo le daba donde a ellos más le dolía. Y Cristo siempre lo enfrentaba con la palabra, porque la palabra es nuestra espada. Con la palabra callamos bocas de leones, como dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos también, capítulo 2 nos ilustra también de la hipocresía de mucha gente también. Romanos 2 del 1 al 3 nos da una ilustración, dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otro también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿Ve? Jesús le dice hipócritas a esas personas que juzgan a los demás, que condenan a los demás y hacen lo mismo de aquella persona que ellos están condenando y juzgando. Lo mismo Pablo dice aquí, son hipócritas, hipócritas, totalmente son hipócritas. Y eso nosotros tenemos que evitarlo, mis hermanos. Evitar totalmente de que nuestra boca salgan palabras de juicio contra nuestros hermanos. De nuestra boca deben salir palabras de armonía, palabras de aliento hacia los demás que están débiles en la fe, que viven en la oscuridad. Demos palabras de luz para que ellos vean que nosotros somos enviados a dar la palabra de salvación, el cual nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Eh, en Romanos capítulo 14 también vemos, ya para casi terminar, hermanos, vemos, mis hermanos, también en Romanos 14, vemos también cómo aquí Pablo pone cosas claras también. Aquí vemos un tema de que creyentes que otros comen de todo y otros no comen. Y había aparece como una pequeña contienda sobre eso. Y Pablo dice que no puedes juzgar, ninguno puede juzgar al que come mucho y el que come mucho no puede juzgar al que no come ciertos alimentos. Porque Dios lo ha elegido tanto como al que come como al que no, como al que no come. Entonces, eh, Pablo le advierte que no entre en esa polémica de juzgarse unos a otros.
También nos da en el versículo 4, dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. ¿Cómo tú puedes estar pendiente a, al sirviente de tu vecino y el tuyo, tú no le das el valor que se merece? Está pendiente a tu tienda, está pendiente a lo que Dios te dio, a que tú tuvieras, a lo que Dios te dio, que tú tuvieras pendiente, no al de al lado, ni al del frente, ni al que está atrás, ni a la izquierda tuya, sino a lo que te pertenece a ti. No puedes estar pendiente a la mujer de tu vecino cuando tú no le corresponde a la tuya. Eso es hipocresía pura y dura, mis hermanos. Hipocresía pura y dura. Vamos al versículo 7 al 13 que me dice el versículo del 7 al 13, dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, pertenecemos al Señor. Él está hablando a la iglesia, mis hermanos. Ya nosotros no vivimos para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es para glorificar al Padre, para darle honra al Padre. Dice el versículo 9, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzga a otros creyentes? Porque menosprecia a otros creyentes. Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Todos seremos juzgados. Pues dice las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por lo contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a los demás hermanos. Y aquí finalizo, mis hermanos, para no alargar más el mensaje. Hay muchos pasajes, puedo durar una hora hablando de no juzgar, pero quise buscar mensajes en concreto para que entiendan que si tú juzgas a tu prójimo, tú también haces lo mismo que tu prójimo, porque es pecado levantar también falso testimonio, mis hermanos. De eso voy a hablar la otra semana, de no alzar falso testimonio sobre los hermanos, y vamos a poner ejemplos bíblicos para ver cómo nuestro Señor Jesucristo pasó por eso mucho también. Le calumniaban muchísimo. Le decían brujo, le decían tantas cosas, pero Él venció al mundo. Así que mis hermanos, no entremos en, no entremos a juicio con nadie, mis hermanos, porque no es nuestro deber aquí en la tierra es predicar la palabra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y acordaos, mis hermanos, que hay vida en Cristo Jesús, nuestro Salvador, solo en Él, nuestra roca, Cristo Jesús. Amén.